Y madre mía, esto está estrechísimo y dificilísimo de pasar. Salam aleikum, aleikum salam. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Esta vez estamos en Kamakura, en el templo Kotokuin. Vamos a ver un pedazo de Buda gigante de la hostia. Y bueno, aquí va otro vídeo express. Así que venga, empezamos. Y aquí vamos a entrar al templo del Gran Buda. Estamos las puertas con sus dos demonios, uno a cada lado. Y ala, a pagar y a ver lo que nos encontramos. Espero que merezca la pena. Así que vamos allá. Pues ala, entrada en mano y vamos a avanzar. A ver qué nos encontramos por aquí, aparte de un montón de cigarras. Madre mía, pesadilla de verano, joder. Ya se ve ahí el Buda. Ahí se ve el Buda, señoras y señores. Miren para allá, miren para allá. A alguien se le acaba de caer el teléfono móvil. Y a ver si enfocamos un poquito ahí. Y ahí tenéis el Buda. Y otro cabezón de un turista guiri. Así está la imagen mucho más definida. Vamos a ir acercándonos y a ver. Pues tengo que decir que de cerca la verdad impresiona bastante, porque es enorme. O sea, no es tan grande como por ejemplo la diosa Kannon, a la que fuimos el otro día, pero impresiona ver la estatua así aquí en mitad de este sitio. El templo por aquí. Vamos a dar una vuelta, por aquí las escaleritas hacia la entrada, que tampoco es que sea el templo muy grande ni nada, pero jolín, mola, no sé, para lo que es la entrada, que son 200 yenes, tampoco es malo, vaya. Es una atracción que puede merecer la pena tranquilamente, por eso es una de las principales características de Kamakura, venir a ver el Buda este. Pero por algún sitio se supone que me parece, no sé si era este o era en otro sitio donde podías coger y probar a ver si entras por el agujero de la nariz, pero no era este, me parece, creo que era otro. Pues confiamos y vamos entrando dentro del Buda por 20 yenes, que tampoco es muy caro. Y madre mía, esto está estrechísimo y dificilísimo de pasar. Tocamos la pared y vemos que sí que está durita. Y no sé qué decir. Este sitio, la verdad, es muy estrecho, es muy pequeño. Te falta el aire. Y aquí vemos las técnicas de construcción, a ver, aquí está la de las técnicas de construcción, venga. Así, y que lo podáis leer los que tengáis un poco de inglés. Madre de Dios, el puto calor que hace ahí dentro. Ha sido imposible de ver nada, yo no sé si podréis ver algo en el vídeo. Intentaré darle la máxima iluminación posible, pero creo que en la cámara no se veía nada. Y al ojo humano apenas se podía ver algo decente. Se veía el agujerón de la cabeza y se veía lo de la explicación y tal, pero poco más se veía. La verdad es que hoy se supone que iba a llover y está haciendo un solazo de la hostia. Esto es mortal. Aquí vengo con el paraguas y todo para que no llueva. Y encima no lo puedo utilizar de parasol. Yo creo que me voy a morir. Así que nada, vamos a explorar un poquito ahora lo que queda de templo por ahí y a ver qué hay. Vamos para allá. Bueno, pues resulta que la estatua, según esto, es de 1252. Así que ya tiene unos cuantos años, vaya. Y por lo visto, pues ha sufrido bastantes desperfectos a lo largo del tiempo y se ha ido reparando y demás. Y como veis, la altura
son unos 13 metros y pico. Así que a lo tonto sí que tiene unas buenas dimensiones. ¿Verdad, señor Buda? Mira el sol que hace. Cómo me acaba de joder la toma. Madre mía. Ese solazo. Bueno, vamos a seguir. Pues aquí tenemos las zapatillas del Buda. De pajita, unas buenas Tori. Son grandes de cojones, Madre mía. Pues hala, vámonos aquí a seguir descubriendo la parte de atrás del templo. Y a ver qué más nos encontramos. Aquí unos hippies haciendo un directo de YouTube para YouTube Japón. Iba a decir para YouTube China, pero no. Y aquí nos encontramos con una mágica piedra. Chun, chun, chun. Que no tengo muy claro qué es lo que pone. Porque si por lo menos estuviera escrito en condiciones, pues sería legible. Pero como que... A ver quién es el guapo que descifra eso. Así que si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Y a ver qué más hay por aquí. Más piedras así para sentarse de forma relajada. Anda, hay un pequeño Buda allí, de pie. Aquí un sitio donde rezar y echarle dinerito. Y aquí están nuestros amigos del país, que no debe ser nombrado porque si eso lo entienden. Y para allá los baños. Y otra tienda de regalos. Anda, vamos a ver qué tienen por aquí antes de salir. Como siempre habrá alguien en los comentarios que diga, pero ¿por qué no enseñas el Buda? Pues toma, aquí tienes el Buda en la piedra. Qué bonito. Con su baberito y la niña corriendo por ahí. Venga, dale para allá. Uf. Me voy a ir al baño porque me estoy cociendo. Pues nada, aquí un par de tumbas antes de la salida del templo. Un río seco. No te puedes ni refrescar. Y el mágico bosque de Winnie the Pooh. Y cómo no, las putas cigarras. Molaría pillar alguna hora para que la vierais así de cerca. Pero creo que no hay ninguna cercana aquí. ¡Oh! Estoy escuchándolas. Puede que sí, puede que tengamos cigarras. Puede que tengamos cigarras, señores. Venga, que estamos, que lo damos. Hostia, pues no las veo. No veo ninguna. Me cago en la puta. Están súper escondidas las hijas de puta. Se las escucha un huevo, pero no se las ve. De hecho, no sé si me estáis escuchando a mí, pero bueno. En fin. Viaje al bosque de Kamakura. Una chocho, mira. Cómo huele el chocho. Hasta luego, chocho. Y me he ido por el camino complicado. Pero bueno. Ha quedado mucho más bonito y más selvático. Y parece que este es el fin del templo. Ya volvemos a la salida. Y a ver si da tiempo a ver más cositas por Kamakura. Tengo ganas de comprarme un sombrero de paja. Bueno, y ahora nos adentramos a Hasedera. A ver si esta vez puedo ver el templo, porque la última vez me quedé a las puertas y justo con el tiempo para que cerraran. Y parece que ahora mismo están las puertas cerradas. Vale, no, se entra por allí, no hay problema. Podemos pasar. Vamos para allá. Bueno, pues ahí vamos con la ruta de Hasedera. Vamos a seguir el camino que nos van indicando por aquí. Y a ver hacia dónde nos lleva. Por lo pronto, vamos a la fuente y vamos a lavarnos las manos para purificarnos. Subimos las escaleritas y empezamos a encontrarnos con nuestras amigas, las cigarras.
Que igual hay alguna por aquí, pero seguimos sin verlas. La madre que las parió. Qué por culo que dan. Estamos caminando y nos encontramos aquí a mi prima. Mira. Una cigarra aquí muerta y un montón de hormigas devorándola. Muy bien. Estáis haciendo un buen trabajo, chicas. Ánimo, seguid así. Y subiendo, nos vamos encontrando ya con las primeras estatuillas de Budas, flores. Y el primer altar para rezar. Además de unas cuantas velitas, que esto es la primera vez que lo veo en un templo. Velas encendidas así. Que no tengo muy claro para qué las han puesto. Bueno, y aquí dice que las puedes comprar y te ponen la cajita. Ay, qué poco futuro tendría esto en España. La gente se las llevaría del papo. Y aquí pues una estatuilla con dos cuenquitos de agua y un charquito. Y estoy seguro que algo quiere decir. Bueno, esos agujeros ya hemos aprendido en otro vídeo, que era para dejar el incienso o cosas así. Y nada, vamos a seguir subiendo. Y por fin llegamos a la zona de arriba, donde está el templo, con todas sus cositas y demás. Anda, y parece que dentro tienen tiendas. Interesante. Desde ahí está el mirador, luego saldremos a ver lo que se ve desde allí. Y vamos a echar un vistazo a todo el tema de las tiendas y demás aquí dentro. Vamos a ver qué hay. Y un cementerio. Nos hemos encontrado por aquí con un cementerio. Esto sí que no me lo esperaba encontrar aquí en el templo. No se puede pasar, pero os lo enseño simplemente desde aquí. Y cómo no, una campana, pero esta no la puedo tocar. Iba a decir, no la puedo chupar. No la puedo tocar. Pero que me gusta a mí tocar las campanitas en los templos, joder. Qué lástima. Vamos a ir ahora hacia la zona de sightseeing. Aquí nos hemos encontrado con un Buda dorado. Ahora hay mucha gente y apenas se ve, pero antes lo estuve haciendo un par de fotos. Y vamos a irnos para allá ahora, a ver qué tan buenas vistas hay desde aquí arriba. Cosas también te encuentras aquí con el museo de Canon y sus tesoros, que son 300 yenes y son hasta las 4:30, pero por desgracia ya no nos da tiempo a entrar, porque ahora mismo son las 5 menos 10. De hecho, enseguida cerrarán el templo, así que será mejor ir yendo a la zona de las vistas y luego a descansar un poco antes de bajar. Así que vamos para allá a ver. Bueno, pues cuando te asomas aquí esto es lo que se ve. Tienes unas vistas maravillosas del mar, todas las casitas, las montañas por allí. Y ahí hacemos su... Mira qué bonito todo eso. Y tira un vientecito bastante refrescante. Vamos a ir a investigar la otra zona, la que está por aquí, y a ver qué nos encontramos desde allí. A ver, si me hacen. Y parece ser que por allí hay una cueva o... ¿Qué es eso? La pena es que no me he traído el telelejos, el objetivo de lejos. Pequeña mira telescópica. No sé qué es aquello de allí, pero me hubiera gustado mirarlo. De hecho, si paro el vídeo con esta lente, igual lo puedo hasta ver un poco. Vamos a ver. Vale, después de parar el vídeo y de echarle un ojo más de cerca, aquello es un túnel. Y hay coches por allí pasando y demás. Parece ser que es para atravesar esas montañas o
o para algo así, para ir a algún sitio. Y nada más, esta es toda la visita al templo. Y bueno, como detalle, mira, no sé si lo estáis viendo, hay un pajarito por allí que se viene a robar la comida, el hijo de puta. La cosa es que nos hemos encontrado con carteles por aquí que te advierten. Dice, cuidado con los Azores, intentarán irse a por tu comida o volar, aparecerán volando por detrás y se la llevarán. Con sus garras afiladas te herirán, así que ten cuidado. Así que ya sabéis, si venís a Hasedera, echar un ojo a los cielos, porque puede venir alguien con sorpresa y atacaros. Y hala, seguimos. Pues ya es la hora de irnos, porque ya es la hora de cerrar el templo, las 5 de la tarde. De hecho es un poquito más, pero bueno, no nos han dicho todavía de irnos, pero ya todo el mundo se está yendo y ya empiezan a cerrar zonas como los baños y demás. Así que os dejaré con esta maravillosa vista de los estanques, con los pececicos, que no hay carpas. Ah, sí, sí hay carpas, mira, hablando de la reina de Roma, por ahí viene una carpa. Y esto será lo último que veamos del templo, me parece a mí, porque ya no hay para nada más. Así que nada más. Bueno, y hablando de bichos, pues aquí nos hemos encontrado con uno. Se supone que también debe haber un pájaro o algo que está haciendo ruido desde hace un cacho, pero eso sí que no lo veo. Eso no sabemos dónde está. Así que nada, vamos. Puto pájaro, ¿dónde estás? ¿Qué suena? Así que nada, vámonos ya para la salida. Y aquí se acabará Hasedera. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí de fondo una playa de mierda, como ya podéis ver. Pero bueno, este ha sido el final del viaje a Kamakura, pasando por varios templos y demás. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.